El próximo viernes 25 de marzo, que es la solemnidad de la Anunciación. Y en la solemnidad de la Anunciación, lo que nosotros contemplamos es el misterio de la encarnación, del Dios eterno, infinito, inmortal, espíritu puro, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume nuestra naturaleza humana en el seno virginal de María. Y esa cercanía entre la solemnidad de San José y la solemnidad de la Encarnación no son casuales, porque el misterio de la Encarnación fue como nadie contemplado, en primer lugar, por supuesto, por nuestra Madre Santísima, pero inmediatamente en segundo lugar por San José. Ningunas otras criaturas humanas participaron, presenciaron y diríamos penetraron tan profundamente en el misterio de la Encarnación. Y el misterio de la Encarnación es fundamental en nuestra fe. Sin el misterio de la Encarnación no podemos entender el misterio de la Pascua, ni podemos entender al misterio de Jesucristo. ¿Hay algún problema técnico? No. Yo me siento un poco extraño porque normalmente cuando hacemos el Zoom yo tengo la computadora y yo siento que controlo. Ahora no controlo nada, entonces no sé si es que... ¿Cómo? Ya, pero bueno, lo que sea, pero lo que quiero es que me avisen, porque como los veo que se mueven, me ponen unas caras que no sé si no hay conexión, etcétera. Ya, no sé qué problema, entonces es problema del internet. Entonces, siempre hay problemas técnicos. Pero les decía que el misterio de la Encarnación y el misterio de la Pascua son misterios, diríamos, fuertes de Jesucristo. Pero todo Jesucristo es un misterio, porque es inentendible con la razón humana que Dios haya asumido la naturaleza sin dejar de ser Dios. Y también es inentendible con la razón humana que Dios se haya anonadado no solo al hacerse hombre, sino al hacerse hombre de una manera tan humilde y tan sencilla y finalmente entregarse en ofrenda para nuestra salvación. Y claro, nosotros además necesitamos mencionar de estos puntos, primero que les he comentado, la relación cercana entre José y la Encarnación y María y la Encarnación, o mejor, la Sagrada Familia, como el misterio que contempla la Encarnación. Pero además es necesario ver en la sabiduría de Dios cómo a través de la Iglesia siempre estos misterios los vivimos en Cuaresma, que es un tiempo de gracia para prepararnos para la Pascua. Y entonces no podemos entender la Pascua si no penetramos en el misterio de la Encarnación. Y claro, la Iglesia a poco ha ido comprendiendo esa grandeza y esa relación y esa profundidad. Porque lo primero que celebró la Iglesia fue la Pascua. Luego celebró la Natividad. Y luego, poco a poco, se fue comprendiendo el misterio de la Anunciación y la figura de José. Entonces, eso es, diríamos, el telón de fondo para lo que es esta solemnidad y para comentar acerca de esta película que lo que nos sirve, diríamos, es de pretexto para hablar de estos misterios y especialmente de José, que es inseparable de María. Diríamos, la figura de José no la podemos entender sin la figura de María. Y la figura de María y de José
nos muestran ese matrimonio simultáneamente casto, virginal, amor hermoso, amor pleno, custodio de la gracia, que se revela, se hace manifiesta, se hace sensible, se hace sacramento. Porque la gracia, que es Dios mismo, en su relación con las criaturas humanas, establece una relación personal en la revelación a partir del pueblo de la primera alianza, especialmente a partir de Abraham, de los descendientes de Abraham, de Jacob, de sus 12 hijos, de Judá, de quien descenderá finalmente David, y de allí José. Pero esa relación personal llega a un nivel, diríamos, de cercanía, de proximidad, de solidaridad con nuestra naturaleza inimaginable en la encarnación y con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y José, como nadie, después de María, contempló ese misterio y tuvo que hacer todo un itinerario de peregrinación en la fe. Y entonces yo quisiera comentar algunas cosas en relación a José, partiendo de lo que nos dicen los evangelios. Algunos de esos pasajes han sido, diríamos, recogidos en la película, que claro, tiene una serie de elementos pues que son obra del director, de los productores, de los que han escrito el guión de la película, y que nosotros no conocemos por revelación, es oculto. Pero claro, las personas lo imaginan, tratan de, nosotros, todas las criaturas humanas siempre tratamos de entender, pero hay cosas que son fundamentales. Y lo primero es que María y José están desposados, diríamos, están comprometidos, como era costumbre en el pueblo de la primera alianza. Aún no vivían juntos, pero ya tenían compromiso matrimonial. Aprovecho para decir que, claro, la película menciona como que la alianza hubiese sido un arreglo de Joaquín y de José, y que Joaquín estaba más vinculado a que José estaba más vinculado a Joaquín y a Ana que a María. Pero esa ya es, diríamos, imaginación de los que han producido la película, no es lo central, porque no sabemos sobre eso nada, y en segundo lugar, porque eso es anecdótico. Así hubiese sido de esa manera, que no sabemos, pero dicho sea de paso, lo más probable es que no haya sido así. Pero bueno, no me quiero detener en ese punto, simplemente lo menciono, porque la película pone pues elementos, diríamos, de ficción, pero por eso atengámonos a lo que es real. Y real es porque así se nos ha revelado que María y José estaban desposados. Y eso era algo así como el compromiso matrimonial, lo que en nuestra cultura podría ser, diríamos, el noviazgo, el intercambio de aros, pero todavía no vivían juntos. Y en esas circunstancias es que María recibe el anuncio. María no le consulta a José. María no le pide permiso a José. María responde. Responde desde la fe. Sabemos ella sin pecado concebida, elegida por Dios para esa misión singular. Las palabras las vamos a contemplar este próximo viernes. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según su palabra. José, como es humanamente comprensible,
Y eso lo relata el Evangelio según San Mateo que hemos contemplado el día de hoy, capítulo 2, en esta solemnidad. José no entiende, porque con la sola razón humana, ¿cómo entender esa circunstancia, ese acontecimiento? Diríamos, María está gestando y José sabe que él no es el padre. Y entonces José lo que tiene certeza es que no ha intervenido humanamente en esa concepción, en esa gestación. Y José decide, diríamos, dar un paso al costado. Las leyes en el pueblo de Israel, que he referido de alguna manera en la película, disponían que si es que estando desposada una mujer, que era igual como estar casada, quedaba gestando no del esposo, no del novio, dirían, cometía adulterio y en consecuencia la pena era pena de muerte. Y dicen sí, efectivamente los evangelios que Jesús, San Mateo, que José, perdón, decide repudiar a María en secreto. ¿Qué significaba eso? Que José no iba a denunciar a María. Que José no iba a acusar a María de adulterio. Que José iba a proteger a María y a esa criatura. José todavía no entiende qué es lo que ha ocurrido, pero muestra el amor casto, puro de José. Porque el amor humano herido por el pecado es un amor posesivo, es un amor donde uno se adueña, uno se siente con derechos sobre la otra persona y uno quiere, diríamos, que la otra persona corresponda de igual manera. De alguna manera el amor humano es como una relación comercial. Pero en Jesucristo y en las criaturas que Jesucristo preparó a lo largo de la historia del pueblo de la primera alianza, que son los pobres de Yahvé, los que pusieron y tenían como María, como José, como Ana, como Joaquín, como Isabel, como Zacarías, como Juan Bautista, tenían toda su confianza solo en Dios y nada más. Y entonces esas personas con ese nivel de purificación estaban preparadas para dar una respuesta como la de María y como la de José. Es decir, tienen un amor que ha sido purificado. Pero nosotros no amamos así. Nosotros esperamos de las personas que amamos, a las que les damos nuestra confianza, nuestro amor, nuestro cariño, esperamos que nos correspondan. Y si no nos corresponden, y si nos mienten, nos engañan, nos resentimos y podemos despreciarlas, incluso, como dice el vals, pasar al odio. Y claro, ese amor humano es consecuencia de la herida del pecado, y ese amor humano no permite formar una auténtica familia que esté unida por vínculos de amor. Y por eso es que en la encarnación se empieza a manifestar el amor de Dios, y la figura de José y de María, la Sagrada Familia, nos ayudan a comprender el sacramento del matrimonio. Y en realidad todos los sacramentos, porque los sacramentos son la manifestación de Jesucristo. Jesucristo es el sacramento de Dios. El Verbo eterno se hace visible al asumir la naturaleza humana en María, es decir, se hace sacramento. Y Jesucristo, en su Pascua y luego de su resurrección,
le ha dejado a su iglesia, que es su cuerpo y que es su sacramento, le ha dejado 7 sacramentos para que todas las criaturas humanas podamos crecer en ese mismo amor como Él nos ha amado y que ya aparece porque fueron preparadas para esa misión singular en María y en José. No solo en María, capaz de responder de esa manera generosa al anuncio del arcángel, sino también en José. Y eso es muy actual. Porque actualmente, consecuencia del pecado, de nuestra poca fe, nosotros en el mundo vemos que eso es muy escaso. Y si es que eso es así, es para que nosotros nos demos cuenta que no estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Y José es patrono de la iglesia. José es custodio de María y de Jesús, es decir, de la vida de la gracia, es decir, del amor hermoso, es decir, del amor puro, del amor desinteresado, gratuito e incondicional, del amor que finalmente nos permitirá atravesar los umbrales de la vida presente y alcanzar la vida nueva de hijos de Dios. Y ese amor, esa gracia que es el Espíritu Santo, que es la vida nueva que hemos recibido en Jesucristo, ese amor tiene que crecer. Pero tiene una serie de amenazas, una serie de obstáculos, una serie de circunstancias que muchas veces impiden que ese amor crezca. Ese conjunto de obstáculos, en una palabra le llamamos pecado. Es el pecado. Y justamente José, cuando recibe a María gestante, es decir, recibe a María y al Verbo Eterno encarnado, aún no nacido, en su casa está ocurriendo lo mismo que ocurrió en nosotros el día de nuestro bautismo. Porque el día de nuestro bautismo nosotros en ese sacramento que es mérito de Jesucristo también hemos recibido la vida de la gracia en nuestra casa. Nos hemos hecho templos de Dios. Y esa vida nueva de hijos de Dios, así como creció Jesús, cuidado por María y por José, tiene que crecer en nosotros. Cuidado por nuestros padres, por nuestros padrinos, por nuestras familias, iglesia doméstica, por la iglesia universal y también por María y por José. Porque María y José están vivos. María y José siguen desplegando su misión en la tierra, ahora en presencia del Señor. Como ocurre con todas las personas que alcanzan la victoria de Cristo por participación. Y la Iglesia tardó siglos en darse cuenta de ese misterio. Y por eso es que recién hace 150 años comprende la misión de José y lo proclama como su patrón. Porque nosotros no podemos crecer en la vida de la gracia sin María y sin José. Es decir, nosotros estamos llamados a ser marianos y josefinos, pero muchas veces no lo entendemos. Y por eso hay una figura muy hermosa que propone que esa casa de José, donde vive la Sagrada Familia, tiene 2 puertas. Una puerta por la que ha ingresado la gracia, el Verbo Eterno,
Es una puerta que comunica el cielo y la tierra, porque en la casa de José, en la Sagrada Familia de Nazaret, está el cielo y la tierra. Pero José, María y Jesucristo encarnado tienen necesidades temporales. Necesitan bienes pasajeros. Y esos bienes pasajeros los obtienen en este mundo, en el mismo en que nosotros vivimos, que es hostil a la vida de la gracia. Y el encargado de custodiar esa puerta es José. Porque José es el que tiene que trabajar, el que tiene que bregar, y no solamente para obtener los bienes pasajeros, el alimento, el vestido, la casa, sino trabajar para que los peligros del mundo no impidan que el crecimiento de Jesús en edad, en estatura, en gracia y en sabiduría ante Dios y los hombres se cumpla. Y José tiene esa tarea. Y eso también se tiene que cumplir en la iglesia y también en cada uno de nosotros. Y eso también lo tiene que vivir cada familia, iglesia doméstica. Y por eso es que la figura de María, de José, de la Sagrada Familia de Nazaret es tan actual. Ese es el problema, uno de los grandes problemas que agobian a las familias fundadas en Cristo, en el sacramento del esposo y la esposa, en Cristo. Es un sacramento que une tres personas. La del esposo, la de la esposa y la del Verbo eterno. Y entonces, esa familia, a veces con hijos biológicos, si es que el Señor así les concede, pero no necesariamente porque los hijos no son un derecho, esa familia y cada uno de los miembros de esa familia tiene que crecer como hijos de Dios. Es decir, no solo en edad, en estatura y en gracia, sino que tienen que crecer como testigos del amor de Dios. Y el demonio, el mundo, la carne, tratan de atentar contra esa vida nueva de hijos de Dios que hemos recibido como don. Y para que podamos enfrentar esas circunstancias, seguimos contando con la asistencia de María y de José. Porque José cuida esa otra puerta, la puerta en contacto con el mundo, con el peligro, con las amenazas, con los atentados contra la vida, de la gracia, y también tiene que realizar el esfuerzo, la dureza de conseguir los bienes temporales. El problema de nuestras familias es que muchas veces se preocupan más de lo temporal y no toman en cuenta el bien infinito. Y José es hombre justo, es hombre prudente, que encuentra la medida exacta para cuidar la vida de la gracia, la vida de Jesús, la vida de María, su propia vida temporal y simultáneamente conseguir los bienes temporales. Y solo eso se puede realizar si es que la Sagrada Familia de Nazaret vive en paz. Y cuando vive en paz estamos diciendo que esté en paz con Dios Padre, porque está haciendo la voluntad y cumpliendo el designio providente de Dios Padre. Porque la paz es estar en amistad con Dios. La paz no es, como el mundo le entiende, simplemente dejar de tener conflictos con otras criaturas humanas, sino la paz es tener una sola voluntad, un solo corazón con Dios. Y eso se cumplió plenamente en María y en José. Y sobre todo en José, porque él tuvo que enfrentar la hostilidad, la agresividad, como hemos visto en la película, desde muy temprano, incluso antes del nacimiento de María,
en esa tribulación que tuvo que enfrentar para poder acoger a María gestante en su casa, pero también para decidir ir a Belén a ese censo, para ir y huir de la amenaza de Herodes a Egipto, volver a Egipto y cuidar al niño. Y José hizo eso en la humildad, en el silencio, en el ocultamiento. José no buscó glorias temporales, pasajeras, glorias vanas. José y María tenían toda su vida puesta en su misión y sabían que esa misión era alcanzar la vida nueva que ese niño al que cuidaba venía a traer al mundo entero, empezando por el pueblo de la primera alianza, porque venía como príncipe de la paz, como había sido anunciado. Y entonces ellos y José cumplen esa tarea, que la iglesia también tiene que cumplir, y que tiene que cumplir cada familia porque es iglesia doméstica. Pero a veces, y no a veces, yo diría actualmente, de manera casi mayoritaria, muchas familias, muchos matrimonios, muchos esposos, muchos jóvenes no comprenden esa verdad, porque nuestra fe, la verdad revelada, está oculta, porque nos hemos acomodado al mundo, hemos sido seducidos por los bienes pasajeros y no estamos creciendo en el amor. Y entonces crecemos en edad, crecemos en estatura, crecemos en experiencia del mundo, pero no crecemos en fe, en esperanza y en caridad. Y no crecemos en la vida de la gracia, y por eso podemos llegar incluso a ancianos y no comprendemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y entonces, en lugar de vivir en comunión de amor, vivimos divididos, amargados, peleando, impacientes, desesperados, porque creemos que tenemos que acomodarnos al mundo, porque buscamos primero la añadidura y no primero el reino de Dios, porque no comprendemos que la única manera de enfrentar ese mundo hostil es creciendo en la vida de la gracia. Y eso ocurre incluso con los esposos que reciben el sacramento del matrimonio y muy tardíamente descubren esa verdad. Por eso es que hay muchas personas que reciben el sacramento del matrimonio y caen en infidelidad, en el adulterio, rompen la alianza matrimonial y buscan primero lo temporal y así lo enseñan a sus hijos. Y entonces tenemos que darnos cuenta la profundidad de por qué ese patrocinio de José, de San José, es tan importante. Porque muchas veces la gente dice, bueno, yo soy mariano y hago oración y rezo el rosario, y efectivamente contemplan la obra de la gracia, pero cuando voltean al mundo no saben cómo enfrentar y pelear ese combate. Y entonces, permanentemente, una y otra vez, caen heridos y no crecen. Y una y otra vez vuelven al mismo punto de inicio. Santa Teresa de Ávila, la santa renovadora del Carmelo, es decir, de la orden carmelita, funda los carmelitas descalzos, porque los carmelitas se habían mundanizado, se habían acomodado al mundo. Y ella, mística, recibe esa revelación particular que necesita el auxilio de José. Y entonces toda su misión está encomendada a José. Los Carmelos que fundan se ofrecen a San José. Y la iglesia recién en 1870
comprende que necesita el patrocinio de San José. Y el año pasado se han cumplido 150 años. Y por eso es que el Papa Francisco propuso ese jubileo de San José por los 150 años del patrocinio a la Iglesia, pero además ya el año anterior el Papa hizo una modificación en el canon de la Eucaristía, que ustedes ahora lo tienen y probablemente lo tienen como natural, pero inmediatamente después de la consagración, nosotros invocamos a María e inmediatamente a José, antes que a los apóstoles. Y es que la Iglesia va descubriendo la importancia de José. Y ocurre mucho también en la vida natural. Yo no sé cuál será la experiencia que ustedes han recogido en su propia vivencia personal o en las personas, en su familia, pero no es infrecuente que en las familias, diríamos, la figura materna es más reconocida. Pero muchas veces la figura del padre es a veces un tanto distante, no tan apreciada, y muchas veces los hijos, con los años, empiezan a agradecer lo bueno que los padres, los papás, hicieron por ellos. Incluso en medio de sus imperfecciones, incluso en medio de su pecado. Y si es que eso ocurre en la vida natural, también ha ocurrido en la vida de la gracia, con la propia Iglesia. Pero nosotros deberíamos de aún estar más impresionados. Porque sepan ustedes que el Perú, incluso antes que la Iglesia asuma a San José como su santo patrón, eso fue en 1870, el Perú ya en 1828, 42 años antes, había reconocido a San José como su patrón. A los 7 años de la supuesta independencia. Y nos olvidamos de José. Y esa fecha se cumple el 30 de marzo de cada año, pero no la celebramos. No nos alegramos. Muchas veces nosotros somos ingratos con nuestro Padre. A veces agradecemos más a nuestras madres. Pero eso no es algo simplemente un dato efectivo, emocional, sino que muchas veces no entendemos la revelación y que Jesucristo nos revela el rostro del Padre. Y que nosotros estamos volviendo a la casa del Padre y para eso viene Jesucristo, para llevarnos en ese éxodo. Y entonces nosotros rezamos el Padre Nuestro, pero muchas veces no tenemos amor por nuestro Padre del cielo. Porque si amáramos a nuestro Padre del cielo, también amáramos y cuidáramos a nuestros padres terrenos. Y también nuestros padres terrenos fueran mejores padres. Porque comprenderían la grandeza de su misión. Y el auxilio de la providencia divina nos ha dado a José, el hijo de Jacob, el carpintero, para que nosotros podamos consolidar la vida de familia, la estabilidad incluso emocional, psicológica de las personas y las múltiples carencias afectivas que tienen ahora las criaturas humanas más en este tiempo de gran confusión, porque no se tiene claro cuál es el rol de la figura paterna y de la figura materna dentro de una familia para crecer en edad, en gracia, en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Y claro, el mundo denosta de la masculinidad. Ahora se propone hombres que no quieren ser hombres.
y mujeres que quieren parecer hombres. Y claro, eso es todo un desorden en torno al plan de Dios. Y por eso es que la figura de José, la figura de la Sagrada Familia, tiene que ser, yo diría, contemplada, meditada y exaltada dentro de la iglesia doméstica, dentro de la iglesia comunidad parroquial, dentro de la iglesia particular, en nuestro caso la iglesia de Lima, la iglesia del Perú y también la iglesia universal. Pero a veces nosotros, los clérigos, no lo entendemos y en consecuencia no lo enseñamos. Y entonces a veces nos dispersamos en una serie de devociones sin entender el sentido de la revelación. Y por eso es que esta solemnidad, que es un oasis juntamente con la solemnidad que celebraremos el próximo viernes en medio de esta cuaresma, que es un desierto, un retiro con Jesús, una y otra vez se nos propone, pero muchas veces no lo integramos en la cuaresma. Y creemos, bueno, es una fiesta más, y ya pasó. Y no nos damos cuenta de la riqueza de esa manifestación de la gracia en este hombre justo, siervo fiel y cumplidor, que el Señor escogió y que fue la única criatura humana a quien Jesús, Dios y hombre verdadero, llamó papá. Y por supuesto que José tuvo que ser un gran hombre para poder ser un esposo de una mujer como María, que es la criatura humana más excelsa. Por eso, queridos hermanos, a pesar de que en la película no se logra, en mi opinión, resaltar toda esa grandeza, creo que intercambiar estas ideas, esta meditación que no es personal, sino que lo que la Iglesia año a año va clarificando, nos tiene que ayudar a que nosotros comprendamos por qué razón no crecemos en nuestra vida de fe, por qué razón muchas veces estamos estancados. Y yo les decía en la mañana a las personas cuando celebraba esta Eucaristía de esta solemnidad, es que hemos olvidado qué significa el nombre José. ¿Ustedes saben qué significa el nombre José? ¿Quién sabe? ¿Cómo? No, José, no Jesús. José es el que cuide, el que hace crecer, el que libra, como el campesino de la hierba mala, que cuida para que esa semilla, esa palabra crezca. Entonces, claro, nosotros muchas veces no acudimos al patrocinio de San José. Y termino con esto que decía Santa Teresa de Ávila. Ella dice, esta santa, dice, todos los santos parecería, dice ella, que tienen como una especialidad, que ayudan para cierto tipo de necesidades. Y ella dice, pero José ayuda en todo, lo temporal, lo espiritual y la vida de la gracia. Y es que efectivamente él vivió esas circunstancias. Y entonces los santos, cuando parten de este mundo, no es que se jubilan, no es que dejan de obrar. Al contrario, empiezan a obrar ya no localmente, con algunas pocas personas, sino que ese amor se hace tan grande, porque es como el amor de Dios, como ese corazón sacratísimo de Jesús, como ese corazón inmaculado de María, y por eso en la última aparición de Fátima, de Nuestra Señora, el 13 de octubre de 1917, aparece no solo nuestra Madre, aparece también José y aparece Jesús.
porque en realidad, así como nosotros decimos coloquialmente, y la iglesia lo dice, y muchos teólogos lo enseñan, y la iglesia también lo enseña, donde está Jesús está María, pero en realidad, donde está María está José, porque ese amor, que es amor puro, virginal, no es solamente hasta que la muerte los separe. Ese amor es eterno, porque es el fuego del Espíritu Santo, que en Jesucristo los inflamó ya en la vida presente, los consumió. Y entonces demos gracias por la providencia amorosa del Padre, que nos ha dejado una sombra de su presencia en la persona de José. Yo no quiero extenderme porque esto no es una charla, se supone que es un foro, y entonces, si es que hay preguntas, comentarios, con el mayor gusto escuchar de parte de ustedes aquí presentes y también de las personas que espero no se hayan desconectado y sigan la transmisión vía Zoom. Si ustedes, algunos de los aquí presentes, en primer lugar, tuvieran alguna pregunta, algún comentario, con el mayor gusto poder escucharlos y compartir. A ver, acércate al micro para que te puedan escuchar los que no están presentes. Porque si no... Gracias, Padre. Gracias, Padre, por el foro, por la oportunidad. Y mi pregunta es sobre la Sagrada Familia, ¿no? Sabemos que la Sagrada Familia es el símbolo Jesús, María y José. Y como usted bien ha dicho, no solamente se apareció en el milagro del gran sol la Virgen, sino también José. Nuestra devoción, no solo a María llegamos a Jesús, sino también, podemos decir también por José. Gracias, Padre. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algunas cosas. María y José son criaturas. ¿Ya? Entonces no es igual nuestra devoción por María y por José que la que tenemos por Jesús, porque Jesús es Dios y hombre verdadero. Entonces a Jesús lo adoramos y a María y a José los veneramos. Porque en realidad María y José nos llevan a Jesús. Ambos. Porque sin José, María y probablemente también Jesús, pequeño, indefenso, niño, hubiese sido devorado por nuestro egoísmo, por nuestras envidias, por los poderes de este mundo, representados en Herodes. Entonces, la Sagrada Familia es la figura sacramental de la Trinidad Santísima. La Trinidad, lo más íntimo de Dios, es el misterio central de nuestra fe, nos revela que Dios no es un Dios solitario, como pensaban los filósofos griegos, un Dios autosuficiente que se ama a sí mismo, sino es una comunión de amor de tres personas, distintas pero en unidad perfecta, un solo Dios. Y es un amor infinito. Ese amor infinito, del cual nosotros somos imagen y semejanza, se hace sacramento en la familia sagrada de Nazaret, por mérito de Jesucristo. Parte de esa unidad perfecta de la Trinidad Santísima, el Verbo Eterno escoge a su madre y escoge y prepara a José. Y entonces nosotros, las criaturas humanas, todas las criaturas humanas somos seres de relación, no personas sueltas. Y estamos llamados a hacer comunión de amor. Por eso es que nosotros somos cuerpo de Cristo. No unidos por vínculo sanguíneo, no unidos por vínculo político, de nacionalidad, de etnia, de lengua, sino por el amor de Dios.
pero eso tiene que crecer en el seno de nuestras familias, fundadas en el matrimonio de un varón y una mujer, que es signo de la alianza de Dios con la iglesia. Y entonces la misión de los esposos es custodiarse mutuamente para crecer en la vida de la gracia. Y si reciben el don de ser padres biológicos, para que ambos cuiden el crecimiento en la vida de la gracia de sus hijos. Y esa misma misión es la de la iglesia, donde además de los matrimonios, del sacramento del matrimonio, que es sacramento del servicio, el Señor nos ha dejado el sacramento del orden sacerdotal, que también es un sacramento de servicio y que tiene que manifestar también el amor de Dios en el servicio. Y el servicio y el amor se purifican en la cruz. Y la cruz necesita de la negación de nosotros mismos, como el Señor nos dice. Quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y tomar la cruz no es tomar un dolor, sino es tomar la misión de amar como el Señor nos ama y de servir hasta que duela. Y eso lo tenemos que aprender en las familias y lo tenemos que aprender en la iglesia. Pero cuando en las familias o en la iglesia se introduce un criterio comercial, de secta, de grupos, de conveniencia, de cálculo, y nos mundanizamos, es decir, la puerta custodiada por José se convierte en una coladera porque no acudimos a José. En el primer José, el del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, en medio de la hambruna, en ese pueblo pagano, idólatra de Egipto, a donde llega esa familia, es José quien la providencia de Dios lo salva del hambre. Y ese primer José es figura de este segundo José, que también nos conduce a Jesús, que es el verdadero pan bajado del cielo. Y entonces nosotros vemos en el presente un mundo cada vez con menos fe, con menos esperanza, con menos caridad, lleno de violencia, de odio, de codicia, de envidias, de celo, de división, de guerras, de muerte. Y eso es porque nosotros no estamos dejando que la vida nueva que hemos recibido en el bautismo crezca. Es decir, no crecemos como cristianos, no crecemos como hijos de Dios. Y entonces siempre quedamos ocultos. No podemos alcanzar la madurez como para dar testimonio público de nuestra fe, de Jesucristo, y decir que está vivo. Y entonces, como vivimos en las tinieblas y en la oscuridad, entonces este mundo no tiene la luz de Cristo, porque nosotros hemos escondido nuestras lámparas, nos hemos dormido. A diferencia de José, que en sueños está vigilante y en sueños recuerda su misión. Pero muchas veces nuestro sueño, nuestra fantasía, nuestra imaginación es buscar lo pasajero, buscar las cosas de este mundo. Y a veces los mayores, los padres, los adultos, alentamos en los más niños y en los más jóvenes lo mismo que alienta el mundo. Que creamos que estamos hechos, entre comillas, para alcanzar los primeros puestos en este mundo. Como pedía la madre de los Zebedeos, camino de Jerusalén, al mismo Señor Jesús ya en su vida pública. Y entonces la figura de José nos sirve, porque José comprendió que para crecer en la gracia se necesita del silencio, de la discreción, de alejarnos de todos esos bullicios y veleidades del mundo. Nosotros empezamos todos los años el miércoles de ceniza
con ese pasaje del Evangelio según San Mateo, donde se nos recuerda que nuestra oración, que nuestra limosna, que nuestro ayuno, tiene que ser hecho no para que lo vea el mundo, sino para que lo vea nuestro Padre del cielo, que esté escondido en lo secreto, y Él nos pagará, nos recompensará. Eso lo tuvo muy claro y se cumplió en José, porque José protegió a Jesús y protegió a María en la discreción y alejándose de esas tentaciones y seducciones del mundo, porque las tentaciones no solo son del enemigo malo, también es el mundo y también es la carne, nuestra fragilidad. Y José tuvo esa lucidez. Pero nosotros a veces, incluso en las cosas de Dios, nos gusta el alarde, nos gusta estas cosas ostentosas, espectáculo, y muchas veces preferimos, diríamos, agradar a las criaturas y no agradar a nuestro Creador. Entonces, no crecemos. Entonces, por eso es muy común. Las personas llegan a edad avanzada y siguen igual, una y otra vez en la misma, estancados en la vida de gracia. Y entonces no se manifiesta. Es como una higuera de puras ramas, no hay fruto. Por eso no es extraño ni es infrecuente que los hijos, los más jóvenes, le digan a los mayores, pero ¿y tú para qué vas tanto a misa? Te golpeas el pecho y después eres así. Porque nos hacemos tiranos, no nos hacemos misericordiosos, ni con nuestras propias debilidades, y mucho menos con las debilidades y las fragilidades de los demás. Y entonces cuando yo no tengo esa misericordia, me vuelvo duro, me vuelvo agresivo, me vuelvo violento, no hay ternura. Pero yo cuando toco algo que es frágil, que es delicado, yo lo cuido, lo trato con delicadeza, no lo golpeo, no lo maltrato. Y es que nosotros no comprendemos que tenemos que crecer en la vida de la gracia. Que el Señor, el hombre nuevo, tiene que crecer y el hombre viejo tiene que menguar, como dice San Juan Bautista. Y eso nos lo enseña José. No sé si es que tienen algún otro comentario, pregunta. Y si es que Dieter tienes alguna repregunta, algo más. A ver. También si hay preguntas de los que están en el Zoom. Muchas gracias. Vamos a pasar después a ellos. Muchas gracias, Padre, por habernos congregado en esta linda noche para conocer más al Padre de Jesucristo, ¿no? San José. Gracias al Señor y a la Virgen y a San José mismo por habernos permitido conocerlos más. Yo quería recalcar algo que escuchaba en sus charlas de semanas recientes, que era la humillación, cómo recibir humillaciones, tribulaciones, ¿no? Y al ver cómo San José recibía las humillaciones y tribulaciones en distintos pasajes, entonces volví a caer en cuenta y a reconocer que estas humillaciones las tenemos que aceptar por amor a Dios, ¿no? Y quizás algo que recalco también de la película y del día de hoy es que el Señor escogió a personas humildes, ¿no? Siempre. San José, un carpintero, no de oficio carpintero, la Virgen María de igual forma. Entonces, esto podemos relacionarlo con las cosas mundanas, cuando nosotros queremos acercarnos a los bienes temporales y son más importantes, pero pues nuestro objetivo como en un pasaje de la película, ¿no? Creo que el rey Herodes le dice a San José, ¿qué quieres, no? ¿Quieres bienes o mujeres? Le dice, creo, algo así. Y él le dice, no, quiero volver a la casa, quiero volver a mi casa, ¿no? Eso. Muchas gracias. Estas palabras de la película en boca de Herodes en realidad son las palabras de Satanás a todas las criaturas humanas. Y la tentación es a Jesús, cuando el demonio, hemos visto eso en el primer domingo de Cuaresma, lo lleva a ese monte alto
Le dice, si me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Y claro, eso es un engaño. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la única manera que podamos vivir prudentemente, es decir, armonizando nuestras necesidades temporales, porque tenemos necesidades temporales, que el Señor sabe que las tenemos y Él mismo las experimentó, y la vida de gracia, nuestra necesidad de crecer como hijos de Dios, tienen que crecer armónicamente, no desordenadamente. Y la única manera de encontrar esa sabiduría es en la gracia, en la oración, en los sacramentos, en Cristo. Y tenemos el auxilio de José y de María. Y en realidad todo el pueblo de la primera alianza fue para que un grupo muy pequeño de los pobres de espíritu, de los pobres de Yahvé, que son los que viven la humildad, porque la humildad es vivir en la verdad, nos dice Santa Teresa. Y la verdad es que Dios es todopoderoso y nos ama y se ha hecho uno de nosotros y viene a salvarnos. Y nosotros somos amados por Dios, pero somos pecadores. Necesitamos ser purificados, ser curados. Y la cabeza, la raíz de todos los pecados es la soberbia. Y el mundo nos va a seducir y el enemigo malo nos va a seducir para que nosotros codiciemos, para que nosotros aspiremos a tener. Pero este es el camino de la perdición. Y la codicia y el tener es lo opuesto del amor. Porque el amor es dar, es entregarse, es servir. Y el egoísmo es tener, es mezquinar, es acumular. Y finalmente es imponerme, es abusar para que se haga mi voluntad. Y se ve también en la figura de Herodes en la película, y esos datos son históricos porque Herodes mató a sus hijos. Pero ahora también muchos padres matan a sus hijos. Muchas mujeres gritan que su cuerpo, que tienen derecho. Y el mundo los alienta. Y eso ocurre porque nosotros desde las familias no estamos suficientemente meditando y exaltando las figuras de quién es la mujer, y la mujer más perfecta es María, y quién es la figura de la madre, María, y la figura de José, la figura del padre, que es el varón justo. Entonces, el Señor nos ha dejado también a sus padres biológicos, María, a su padre, custodio en la tierra de la gracia, para que desde la patria celestial nos sigan ayudando. Y eso queda en ese signo, justamente lo recordaba también Dieter, de Fátima, justamente en esa danza del sol, ese 13 de octubre glorioso, donde más de 70.000 personas contemplaron ese signo, luego de ese aguacero, y aparece la figura de María, de José y de Jesús. Antes había aparecido solo María. Antes los niños no habían mencionado, y José discreto, ni una palabra de José. Y no tenemos ninguna palabra de José. Pero en realidad no lo necesitamos, porque José lo que hace es el siervo fiel y cumplidor que busca que hacer la voluntad de su Señor. Y él sabe que ese niño es Dios. Y por eso en la película también, no sé si ustedes también ese motivo, esa parte donde Jesús niño perdona a José. Bueno,
Yo no sé si es que los hermanos del Zoom tienen algún comentario, pregunta y cómo puedo escuchar las preguntas que tengan ellos. O Yoli las va a leer. Padre, buenas noches. No sé si me llega a escuchar. A ver, le voy a mencionar, padre, las preguntas que me dejan los hermanos del Zoom, en la sala Zoom. Buenas noches, padre. En la película menciona varias veces a los celotas. ¿Puede comentar un poco sobre quiénes eran? Y dos, padre, ¿por qué en varias películas muestran a María teniendo un parto con dolor si la Virgen es inmaculada y nunca cometió pecados, ¿no? Por lo tanto, no sufrió como Eva. Lo primero voy a empezar por la segunda pregunta, ¿ya? Una cosa es la película, pues tampoco no veamos la película como diciendo, creyendo que es revelación, ¿no? La película es película, ¿ya? Es para vender, es una producción, yo no sé quiénes lo han hecho, pero definitivamente pues no es revelación, es producción humana, ¿ya? La revelación es Dios que se da a conocer. Entonces, no esperemos en la película que haya 100% de fidelidad a la revelación. Algunas películas buscan esa fidelidad, pero definitivamente nosotros en la fe sabemos que el parto de María no menoscabó la integridad de la madre, porque justamente fue un parto, María sin pecado, parto virginal. Y eso lo decimos en la solemnidad de María, Madre de Dios, que celebramos el 1 de enero. De otro lado, María tiene, diríamos, dos partos, que a veces no nos damos cuenta. No es que ha tenido dos hijos naturales, solo Jesús. Pero María también es madre en la gracia. Y en el Calvario, cuando María nos asume a nosotros pecadores como hijos en el discípulo amado, el crecimiento en la vida y en la gracia produce dolor en María, como experimentó en esa espada que atravesó su corazón en el Gólgota. Entonces nuestros pecados producen dolor en María. Nosotros crecemos en la vida de la gracia muchas veces porque no contamos con José, y cuando no contamos con José herimos a María. Y entonces si amamos a María, la tenemos que cuidar como madre, pero nosotros no sabemos cuidarla porque muchas veces no sabemos cómo cuidar la vida de la gracia, y por eso que necesitamos de José. De otro lado, esa referencia que se hace en la película a estos sobrinos de José también no corresponde exactamente a la revelación, pero hace alusión a los celotes, y los celotes eran una de las múltiples sectas que habían en el pueblo judío en tiempos de Jesús. Los celotes eran una especie de, diríamos, rebeldes, guerrilleros, algo parecido, diríamos, a partidarios de la teología de la liberación que quieren tomar las armas. Y entonces, esos celotes, Jesús escogió dentro de sus apóstoles a 2 celotes. Uno de ellos es Simón el Celotes. Ahí mencionan a un Simón, pero claro, no se hace referencia a que fue sobrino de José, el esposo de María. Pero el otro celote fue Judas Iscariote. Y Judas Iscariote vendió al Señor porque él creía que su análisis, su plan, la manera de resolver los problemas de la injusticia, del imperio, del orden social caótico e injusto en que vivían, él tenía más claro, y que eso era la lucha armada. Y cuando vio que Jesús predicaba el amor, el perdón,
dice, Jesús no me va a resolver mi problema y lo vende. Nosotros tenemos esa misma tentación que no tuvo José y por supuesto tampoco nuestra Madre Santísima. No es que no tuvieron la tentación, no cayeron en esa tentación y en ese engaño. Y por eso es que María entrega a su hijo en la cruz. Está de pie, dice el Evangelio según San Juan. Y José también educó a Jesús para que sea manso y humilde. Y José, María y Jesús, la Sagrada Familia de Nazaret, claramente entendían y entienden, y nosotros también tenemos que entender que el amor vence al odio. Que el amor de Dios manifestado en Jesucristo en la cruz, el perdón de Dios es más grande que todos los pecados humanos. Y entonces el camino de Jesús, el camino de la cruz es el camino del perdón, el camino de la conversión, el camino de la reconciliación. Y no es del odio, de la revancha, de la mentira, del engaño. Padre, tenemos un testimonio de una hermana que está en la sala Zoom. Vamos a escucharle y pedimos a nuestras hermanas que le puedan poner su audio. Gracias. Buenas noches, Padre Meloni. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, está bien. Gracias. Bueno, algo muy breve que quería comentar en este día y les agradezco mucho a las personas que me han dado el pase. Bueno, en este hermoso día de San José lo que yo quería transmitir era la devoción que le tuvo mi esposo a San José. Mi esposo ha fallecido ya hace más de 1 año y medio y bueno, en el último año, ¿no?, de su vida terrenal, claro, sin saber lo que iba a pasar, ¿no? Él me enseñó a tenerle devoción a San José y él también decía pues que era un santo olvidado, ¿no? A veces sufría, ¿no? Sufría mi esposo porque, bueno, por los lugares donde estaba, con las personas que hablábamos, ¿no? Incluso hasta de religión, de oración, decía, ¿no? ¿Por qué no se menciona a San José siendo quien es, ¿no? Y ahí él me cuenta, pues, que él tenía una gran devoción, cosa que yo no lo sabía, imagínense, ¿no? Desde que estuve casada con él no lo sabía, ¿no? Y ya después, cuando él me iba hablando y entonces comenzábamos a imaginar su, ¿no? Cómo habría sido él, pues, ¿no? Como padre de Jesús, esposo de la Virgen y todo lo que hizo, ¿no? De verdad que uno llega a una conclusión maravillosa, ¿no? Que realmente pues San José tuvo una misión extraordinaria, ¿no? Y que él pues lo supo llevar bien con la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, igual, bueno, como les decía, ¿no? Mi esposo le apenaba mucho, ¿no? Que, bueno, no se mencionara tanto, no tuviera tanto realce, ¿no? Pero yo le decía, ten fe, ¿no? Ten fe, quién sabe. Yo sabíamos que sí, había gente devota de San José, ¿no? Que era patrono del Perú también, ¿no? Pero como que él esperaba más, ¿no? Pero bueno, y ya lo que sí, bueno, les repito, ¿no? Yo les decía, ten fe que tal vez pase algo más adelante, ¿no? Si no, nosotros de alguna manera también veamos, ¿no? Quizá, o sea, con los más cercanos, hablar de San José, ¿no? Y bueno, con unos amigos con quienes hacíamos el rosario, lo tomamos muy en cuenta. Para nuestra sorpresa, los amigos con quienes rezábamos el rosario, todos eran devotos de San José, ¿no? Un grupo muy pequeñito, ¿no? Con quienes frecuentábamos, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, mi esposo fue muy feliz, ¿no? Y ya después, cuando él falleció, bueno, yo me encomendé mucho a él, a San José, pidiéndole su intercesión, bueno, por mi esposo, para que pues ya esté en presencia de Dios.
Y lo maravilloso fue que a los 6 meses más o menos, ¿no?, de que mi esposo partió, el Papa Francisco declara el año de San José. Yo no había caído en la cuenta, ¿no? Pero después me puse a pensar y dije, wow, ¿no? El año de San José, ¿no? Es el año de San José, o sea que todo, por todo lo alto se va a celebrar a San José y su nombre va a sonar durante todo este año. Mucha gente va a reflexionar y meditar sobre la figura de San José, ¿no? Y muchos se inspiren también, ¿no? A tener, pues, realmente una vida con una fe más perseverante, ¿no? Y en ese sentido, o sea, yo me quedé maravillada y para mí ha sido un gran consuelo que el enterarme, bueno, yo aquí ya, ¿no? De lo que, bueno, de la decisión del Papa Francisco, ¿no? De dedicar el año San José, ¿no? Desde diciembre de 2020 hasta el siguiente año, ¿no? Y ya solo pues me queda decir que pensaba dentro de mí, decía, gracias Dios mío, ¿no? Por escuchar lo que mi esposo en vida pues tanto anheló, ¿no? Que se difundiera de tal manera, ¿no? Y ahora estoy convencida, ¿no? Que las devociones a San José pues deben haber aumentado, ¿no? Y bueno, era lo que quería compartir y también pues decirles, ¿no? Que confíen mucho en San José, confíen mucho en San José y encomiéndense mucho a él. Eso es todo, gracias. Bueno, queridos hermanos, si es que no hay ninguna otra pregunta, comentario, entonces terminamos con una oración, ¿está bien? Tienes la oración de... A ver, vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima y también al final vamos a hacer la oración a San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Hasta la próxima, Dios mediante. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Que Dios lo bendiga. Buenas noches. Muchas gracias, Padre Meloni.